Bueno, ya estamos aquí en este segundo bloque con la columna, como todos los jueves, y muy puntual, del licenciado Carlos Zubiri. Le damos las buenas noches en este día primaveral, Carlos. ¿Cómo podemos llamarlo? Ahora bajó, ¿no? ¿Cómo Pero hoy a va? la tarde, Sí, de primavera, linda primavera. Fresco ahora, pero ahora lindo, está lindo, fresco. lindo. Baja, pero hoy hizo un día lindo. Sí. Bueno, pero hablando de días lindos, la Argentina está viviendo días no muy lindos en muchos aspectos. Uno de ellos es lo que se ha sucedido ahora que está en todos los medios, lo de la violencia de género, ¿no? Con el caso de el expresidente y su mujer, ¿no? Esta denuncia que hubo de maltrato físico, verbal, y eso entra en la psicología, Carlos. Sí, sí. Es un tema amplísimo, ¿no? Nosotros ahí con... Antes creo que la verdad es que se tiene que expedir la justicia en el caso, pero yo por la inmediatez del mismo y por la denuncia en sí, es grave, ¿no? Mira, hay una verdad periodística y hay una verdad jurídica Claro. y hay una verdad científica que a veces no coincide con la jurídica. Pues la jurídica, la verdad jurídica se determina cuando termina el fallo del juez, ¿no? Que a veces no coincide con la verdad científica y obviamente que bueno, que puede deslindar todo lo trabajado en lo periodístico y, y dar cuenta de lo que lo periodístico ha planteado como eje o no. Lo que, lo que pasó creo que en esta instancia de la vida de Alberto Fernández y Fabiola eh, es una sintomatología propia de la vida íntima, que por ser un personaje de la vida pública, obviamente toma dimensiones extremadamente públicas, con una serie de inconvenientes propios de lo que significa semejante denuncia en la investidura de un presidente o un expresidente de la nación, hasta hace poco tiempo. Y por otra parte, genera una serie de matices que tienen que ver con cuestiones jurídicas, con cuestiones ideológicas, con cuestiones políticas, con cuestiones de género, con y bueno, con mucha violencia en todos los ámbitos, ¿no? Ujú. Violencia en el caso, si se dio así, violencia en las interpretaciones, violencia en, en los que quieren sacar rédito político de esto. Es decir, hay violencia por todos lados acá, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y casi, te diría, muy poca gente y se ha trabajado muy poco. En algún momento se trabajó cuando había una secretaría vinculada a la violencia de género, donde estos derechos se ponían de relieve y después se dejó de trabajar. Y con esto hay muy poca gente que conoce realmente en qué consiste la formulación completa de la ley de violencia de género, ¿no? Ujú. Donde inclusive hay violencias que terminan siendo... A ver, los síntomas que se denuncian son síntomas de violencia física, que generalmente son desarrollados por varones en un contexto de un vínculo que suele ser violento, ¿no? Entonces, generalmente termina la violencia en un contexto de denuncia esgrimida a partir de la violencia que ha producido en este caso el varón, en un contexto de intimidad, un contexto familiar, donde a veces los vínculos han sido previamente violentos, ¿no? Para poder entender esto que estoy diciendo hay que entender y leer en todos los pormenores de lo que implica la ley de violencia de género, donde hay múltiples posibilidades, ¿no? Esto, digamos,
digámoslo así. Y el caso trae muchas cuestiones interesantes. Primero es una denuncia de un hecho que es posible que haya sucedido, hay que tomarlo con la seriedad del caso, como se toma todo caso que es denunciado, hay que investigarlo con las unidades judiciales adecuadas, con los especialistas judiciales adecuados, con el trabajo de los abogados, con el trabajo de los fiscales, con el trabajo de los jueces y con el trabajo de los peritos. Entonces, todo esto que ha denunciado la señora ex primera dama, Fabiola Yáñez, tiene que ser debidamente peritado, debidamente investigado y, con el objeto de buscar la verdad jurídica, lo más cercano a la verdad de la situación de lo que ocurrió. Esto es lo que básicamente habría que sostener, habría que garantizar y habría que sacar un poquito la presión mediática e ideológica de esta cuestión para que pueda ser, para que las autoridades puedan trabajar con tranquilidad. Normalmente, mirá, te voy a decir una cosa que es muy importante. En nuestra zona no se trabaja con tranquilidad en situaciones de violencia de género cuando hay movimientos ideológicos cercanos a la cuestión que están haciendo presión. Bueno, eso te iba a preguntar también. Este caso es un emblema porque es un expresidente hacia su mujer. Yo me imagino bajando, ¿no? La cantidad de casos que debe haber y tantos no denunciados y tantos que se convive así. Y ahora, bueno, vos decís que los que se denuncian tampoco son bien llevados. Todo caso de ser denunciado, digamos, nadie puede. A ver, uno está a favor de la verdad jurídica basada en los fundamentos de la ciencia. Cuando hablo del fundamento de la ciencia me refiero a todo el apoyo que los dispositivos jurídicos cuentan de la medicina, de la psicología, para poder determinar si estas situaciones se pudieran haber dado o no, ¿no? Donde hay que hacer una pericia de la víctima, hay que hacer una pericia del supuesto agresor, hay que hacer pericias físicas, pericias psicológicas, todas las pericias con una seriedad y con repetición de situaciones como para tener un bagaje amplio para poder determinar si estas cuestiones fueron así. Pero obviamente, deslindado de toda ideología, yo creo que aquí hay que trabajar, y cuando hablo de ideología no me refiero a ideología política, no es que un psicólogo peronista o un psicólogo radical o un psicólogo de derecha de la Libertad Avanza pueda o no trabajar en esto. Cuando hablo de ideología me refiero a la concepción ideológica vinculada a los fanatismos extremos que están juzgando estas cuestiones, a veces sin leer la letra chica de la ley de violencia de género, que no nos permite a veces interpretar esta micro denuncia en una evaluación macro, donde a veces en la historia y en la dinámica de la vida íntima de una pareja pueden ocurrir muchas situaciones de violencia que no necesariamente son de uno u otro, sino que son del vínculo. Acá hay una cosa que es trascendental y que me parece que es importante destacar. Es alarmante y es destacable el hecho de que esto ocurre en el contexto de una investidura presidencial, ¿no? Que supuestamente ha trabajado por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres, por los derechos en general, toda esta serie de políticas que siempre, bueno, por lo menos los sectores peronistas han tratado de esgrimir. Es terrible por eso y es terrible por el hecho de que es una investidura presidencial, ¿no? Es como que la figura parental central de todos nosotros, que debería ser un padre autoridad, termina siendo una persona violenta, podría terminar siendo una persona violenta que con sus actos deniega toda condición vinculada a lo que sostiene con su estructura política y con su ideología, ¿no es cierto?, vinculada a los derechos humanos y a los derechos que están implicados en los temas de violencia
minoridad, familia, mujeres, etcétera, etcétera. Bueno, esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho con vos, que estamos en una crisis de representatividad en Argentina que es terrible, y si nuestros representantes, nuestras personas de autoridad, no tienen la reserva moral para ejercer esa autoridad, estamos frente a una situación de la sociedad que es grave. Esto va más allá de Fernández, esto Sí, sí. irradia una situación social que es grave. Por otra parte, tenemos como un común emplazamiento una sociedad que durante todo el proceso que esto demora, entre las denuncias, las indagaciones, la toma de posturas, los, las determinaciones de las restricciones correspondientes, etcétera, etcétera, que dura un tiempo, eso dura a veces 15, 20 días, un mes. Es un tiempo en el cual todo el mundo dialoga sobre esto, todo el mundo dice sobre esto, todo el mundo habla sobre esto. Y está el periodismo también, que tiene mucha potencia y mucho poder mediático, que en algunos casos habla con prudencia, en otros casos habla tomando una posición política, en otros casos habla porque hay una influencia impositiva de un lado o de otro, y que a veces, yo creo que es importante que el periodismo lo destaque esto y lo hable, pero que no pierda la objetividad de lo que implica analizar un hecho de violencia, ¿no? Por ejemplo, ¿vos crees que estuvo bien que salieran las fotos de Fabiola golpeada? Yo he trabajado fácilmente, Luis, en más de 20 o 30 casos de violencia de género. Ujú. No sabes lo difícil que es acceder a un expediente. No sabes lo difícil que es, o no sabes lo problemático que es para nosotros tener que victimizar a la víctima, ¿no? Y estamos hablando de gente desconocida, ¿no? No sabes lo difícil que es, por ejemplo, que vaya a declarar la víctima. Vamos a suponer que yo soy el psicólogo perito de el agresor, que a veces me ha tocado estar en esa situación. Yo he estado como, digamos, psicólogo perito en algunos casos de violencia contratado por el agresor, en otros casos he estado como perito en la víctima, ¿no? En todo caso, uno está contratado para analizar las posibilidades de que los hechos se hayan consumado, se hayan dado, y para eso uno utiliza todos sus, todo su andamiaje profesional para poder determinar eso. Y para controlar, en realidad, que el peritaje se haga con la seriedad y la celeridad que necesita un peritaje de esta naturaleza. ¿Tiene valor figurativamente lo tuyo luego a la hora de evaluar el jurado? Sí, sí, es central en estos Es casos. central. Sí, sí, es determinante. Ahora, en todos los casos que yo he evaluado, nunca hemos podido tener acceso directo a una declaración de la víctima o de un victimario. Yo me pongo en contacto con el abogado y le digo, che, declaró Mir. Sí, declaró. Bueno, ¿me puede pasar la declaración? Porque quiero evaluar, a ver qué dijo, porque uno analiza el discurso, analiza un montón de cosas ahí, ¿no? Vinculado con los test que toma, si lo vamos a peritar después a Mir. Bueno, el abogado tiene que entrar a la causa, tiene que abrir expediente, a veces el expediente no está habilitado todavía, ya está cargado con cosas y no está habilitado. O sea, nos ha pasado que a veces te lleva 15 días, un mes, tener una declaración que lo hace sí o sí el abogado, el apoderado de su cliente. Acá se supo casi a la hora que estaba declarando Fabiola, se supo todo lo que estaba declarando, ¿no? Sí, Y lo supimos por un canal de televisión. sí. Ahí hay mucho dinero por medio. Para que eso ocurra, para que un juez abra esta causa a un canal de televisión o para que alguien de ahí filtre esa información, tiene que haber mucho dinero por medio. Y tiene que haber una intencionalidad de poder hacer de esa declaración toda una política mediática que obviamente empieza a influir ideológicamente en el caso. Yo no quisiera estar en los zapatos del psicólogo, del psiquiatra o de los médicos de ese caso, porque obviamente van a estar presionados ¿no? Por el hecho de... es muy difícil en los casos de violencia de género cuando vos llegás a la determinación de que no existió todo lo que se denuncia o parte de lo que se ¿A ver, te denuncia. ha pasado? Sí, cuando en realidad
me pasó con abuso inclusive, cuando en realidad hay afuera del juzgado te están pegando portazos los movimientos, en algunos casos movimientos feministas o movimientos que están vinculados a derechos de la mujer o derechos de un niño, cuando en realidad, bueno, podés faltar a la verdad de un estudio. ¿No? Si yo te hago yo fuera médico, te hago una tomografía computada y vos tenés un tumor en el cerebro, yo no le puedo decir a tu familia, no tiene nada para que tu familia sea feliz. Yo tengo obligación de hacer una devolución de la verdad. ¿Sí? Entonces hay un montón de elementos clínicos en una pericia que no son coherentes con lo que la ideología de género a veces necesita o lo que la ideología en estos casos necesitan, porque bueno, tiene que ver con un andamiaje por donde anda el juicio que a veces no se condice con lo que pasa después en las pruebas. Pasa muchas veces. Nosotros hemos tenido, nosotros hemos tenido casos donde hemos tenido toda la información cargada en los expedientes, hemos peritado 3, 4 veces a una persona, hemos peritado 3 o 4 veces a la supuesta víctima, hemos llegado todos a la conclusión, todos, peritos oficiales, peritos de parte, peritos psiquiátricos, los peritajes interdisciplinarios que hemos hecho, todos a la conclusión de que no había, por ejemplo, no se había consumado lo que se denunciaba y a veces el juez está demorando el dictamen porque abajo había una batucada me pasó en Belleville, en este caso de gente que quería, la gente se ha tornado tan irracional que la gente quiere. El otro día estaba leyendo Vigilar y castigar de Foucault, lo estoy volviendo a leer para poder entender estas cosas, ¿no? Foucault dice que la historia de la justicia en el mundo, la historia del mundo del derecho, estuvo atravesado por un prólogo en el cual la pena se contemplaba a partir de que la persona pudiera sufrir en virtud del hecho que había producido, ¿no? Y que la gente se quedaba muy conforme cuando veía sufrir al victimario, ¿no? al culpable. Y que los sufrimientos a veces deberían ser públicos o deberían ser mostrados, porque era una forma de que con la crueldad de la persona que veía todo ese sufrimiento, es como que ese hombre cumplía frente a la sociedad con su pena, ¿no? Con lo cual habla muy mal del victimario, del agresor, y habla muy mal de la sociedad que necesita ver crueldad para poder saldar su necesidad de justicia. La gente no quiere justicia, la gente quiere venganza. Y esto es grave, porque cuando estas ideologías se entrelazan con las ideologías de un juzgado, se deja de pensar, y cuando se deja de pensar, entra a jugar otras cosas que tienen que ver con lo que me dijo una vez un abogado a mí. Cuando vos vayas a un juzgado y seas vos el juzgado, tenés miedo si no tenés dinero, no tengas miedo si sos culpable. Yo no quiero hablar mal de un sistema judicial que es hermosísimo por lo que significa, como orden social, como control social, pero lamentablemente hoy se juegan intereses y los intereses económicos son más fuertes que cualquier cosa. Y acá, bueno, hay un caso, hay una denuncia y ahora hay investigaciones. Habría que dejarlo ahí, que esto llegue al término que tenga que llegar, pero con la tranquilidad de todos los actores de poder actuar sin las presiones que ya tiene toda esta gente trabajando, ¿no? Que es terrible. Y la violencia de género, la violencia en sí, sacando este caso, poniéndolo como positivo más allá de que la justicia investigue, ¿tiene algo que ver con la psicopatía de la persona que es violenta? ¿Por qué se llega a esto, no? Mira, tenemos que hacer un curso, tenemos que dar una charla sobre psicopatología, ¿no? Pero vamos a tratar de resumirlo, a ver si podemos, si tenemos tiempo, y vos me das un poco más de tiempo. El psicópata generalmente es muy difícil que llegue denunciado por violencia de género. El psicópata generalmente está incriminado por crímenes graves. ¿Sí? El psicópata es el que va a robar un banco, es muy inteligente y usa todos los mecanismos, un tipo muy inteligente, usa todos los mecanismos para robar un banco, y si tiene que matar a alguien
a sangre fría para poder llevar a Gran cabo el hecho, objetivo. no tiene sentimiento de culpa. Estuvo muy cerca el otro día, Bueno, sí, Eugenio. no tiene sentimiento de culpa el psicópata. Entonces el psicópata no va, digamos, es más, inclusive hasta es difícil que se sostenga en una relación de pareja que tiene algún atisbo de violencia. Yo creo que la cuestión de la violencia de género incurre más en una situación de neurosis, que a veces es de la pareja, que a veces es de un integrante. Pero, por ejemplo, la agresividad, hay un tratado de Marcelo Viñar en la web sobre la agresividad que sugiero a la gente que lo vea, que lo lea, que lo escuche. Él dice que la agresividad es inmanente al ser humano. Todos tenemos la posibilidad de hacer emanar de nosotros ciertas cuestiones que son agresivas. Obviamente que quien tiene más capacidad psicológica, psicodinámica para que eso no suceda, tiene que ver con una riqueza mayor de su psiquismo. Pero en situaciones límites o en situaciones de alguna naturaleza, es probable que estas cuestiones aparezcan. ¿Sí? Lo que pasa a veces con personas comunes que van a una masa, en masa, y son capaces de producir cosas que no hacen en su vida individual. En el fútbol, La por ejemplo. masa, sí, o cualquier masa, la masa, la gente que se mezcla en las manifestaciones a hacer líos, bueno, la masa es como que le da, le quita esa dinámica de mecanismo defensivo que tiene el yo, y en masa se indiferencia y ahí aparecen el otro yo o el ello más indiscriminado, más voraz, más agresivo, más hostil, que se permite cierta licencia que el yo en condiciones normales no se permitiría. Con esto quiero decir que la agresividad es inmanente al ser humano y que la persona equilibrada es la persona que tiene esto bajo represión, no que no lo tiene. Muchas veces en la intimidad de una pareja hay mucha violencia cotidiana que no está vinculado con golpes. Lo que llega a la denuncia es el golpe, pero hay mucha violencia psicológica, ¿no? De un lado o de otro, ¿no? Puede ser que haya un hombre, a ver, puede ser que sea un hombre obsesivo, compulsivo, que crea que tiene que tener el control de la mujer, no por una cuestión machista, eso también es un tema para otra charla, porque es largo, sino porque es obsesivo y es inmaduro y es indefenso y cree que la va a perder en cada acto, entonces en una situación celosa termina a veces agrediendo, producto de un control que necesita hacer sobre el otro y que termina en ciertas compulsiones agresivas que lleva a que a la mujer en algún momento, digamos, en una intolerancia por todo lo que ocurre, llegue a alguna denuncia. En otros casos puede ser que el agresor tenga cierto grado de perversidad, de crueldad, que también la perversidad se está dejando de analizar y habría que volver a analizar. Hay ciertos grados de perversidad que tienen que ver con el manejo de un vínculo que naturalmente es agresivo y hostil. Es más, hay parejas que disfrutan, inclusive en la sexualidad, que haya cierta violencia. Por eso hay mucho para hablar. No nos podemos quedar en la mujer que es golpeada por el hombre, nada más. Y después también tenemos mucha histeria que en un proceso de mucha inmadurez y en un proceso de mucho sarcasmo verbal por sentimiento de inferioridad, por proyección, manipula y agrede y se violenta psicológicamente con el otro en una especie de manejo maníaco del otro, donde termina ejerciendo a veces, bueno, posiciones de agresividad psicológica. La agresividad psicológica no se denuncia. A ver, es cierto que el hombre tiene más estadísticamente, está más denunciado por golpes que las mujeres. Acá hay una cuestión que tiene que ver con la cuestión física y tiene que ver con una cuestión de respuesta a un vínculo agresivo. Las mujeres también responden agresivamente, pero el hombre no denuncia eso. Las mujeres también tienen mucha violencia verbal o psicológica, pero los hombres no denuncian eso. Generalmente el hombre no denuncia la violencia. Mira, voy a ser polémico y yo sé que esto genera mucha polémica. El 50% de los casos de violencia de género, violencia sobre la mujer, para decirlo mejor, si se previniera la violencia psicológica que hay en la pareja con anterioridad, no se llegaría a una situación de violencia de género. ¿Sí? Porque la violencia física es fácil de determinar porque aparecen golpes, aparecen moretones, aparecen
sufrimiento, aparecen denuncias, aparecen gritos, aparecen vecinos que escuchan. Pero la violencia psicológica, que es silenciosa, es letal. Es letal, es degradante, es lesiva, rompe con el amor propio, rompe con pone al sujeto, sea hombre o mujer, en una situación de inferioridad que es frustrante y que puede traer aparejado un evento de violencia sin que los integrantes sean netamente violentos, porque acá hay otra cuestión, ¿no? El violento, ¿no? Y a veces la situación... Mira, en el año 86, pues te hablo con muchos fundamentos, muchos criterios. En el año 86 a mí me tocó armar, el señor Vicente Gali produjo una ruptura epistemológica en la Argentina y desarrolló todos los servicios de salud mental del país junto a toda la política de salud mental, ¿no? Y a nosotros nos tocó con nuestros profesores, él a través de las universidades, con las diferentes cátedras, desarrollaba servicios de salud mental. A mí me tocó participar y ayudar en el rearmado del neuropsiquiátrico de Córdoba y me tocó ayudar, ahí sí, muy de lleno, en el servicio de salud mental de la ex Casa Cuna, calle Castro Barros. Ahí nosotros ya había violencia de género en esa época y venían por la asistencia social al hospital las mujeres. Pero veíamos que las mujeres que eran atendidas a nuestro servicio, después de mucho tiempo, después de algún tiempo, que volvían a ser parejas, volvían a veces con la misma denuncia. Es decir, que a veces volvían a ser vínculos que eran agresivos. Vínculos. Cuando hablamos de vínculos hablamos de los dos interactuando de una manera hostil y agresiva. Entonces había una respuesta, o había un golpe, en este caso del varón, pero en un contexto de un vínculo muy hostil, muy agresivo. ¿Sí? Y veíamos que había hombres que habían sido hostiles o agresivos o golpeadores o golpeando a una mujer en algunas situaciones que haciendo otro tipo de pareja nunca más volvía a aparecer este tipo de cosas. ¿Qué quiero decir con esto? De que hay que atender todos los casos como vienen, hay que ayudar a las víctimas, hay que escucharlas, hay que volver a desarrollar consultorios especializados para esto, y hay que atender mucho preventivamente la dinámica vincular de las parejas, de los grupos, para poder entender esto con tiempo, para que no se llegue a una situación de violencia, que a veces cuando llega es una situación de término de un proceso vincular que ha sido muy complicado. Es decir, que esto pudo haber comenzado mucho antes con discusiones. Se hablaba que había discusiones, ¿no? Previas. Bueno. Sí, seguramente. Aparte, bueno, acá se suma... Yo no quiero hablar de esto porque la posición nuestra de psicólogos no es juzgar nada, ¿no? ni ejercer un juicio de valor. Yo no... Y todavía no, pero... Acá hay un agravante que posiblemente si se daban estas situaciones de agresividad y esta mujer puede haber, supongo que debe haber querido en algún momento denunciar o algo, porque esto se dio hace mucho tiempo, y que por la investidura presidencial él no quisiera o él hiciera cosas para que ella no denuncie o que ella usaba esta cuestión para no sé, son muchas las cosas que se pueden plantear, ¿no? que pueden aparecer. Fíjate que el teléfono aparentemente se borraron un montón de mensajes en el teléfono del expresidente que pueden ser para evitar que se vean mensajes de él que son agresivos, hostiles, o también para evitar exponerla a ella. Ojo. ¿Sí? Porque esto es una cuestión de... Bueno, en los chats, según dicen que ella le dice, me venís pegando cada 3 días, él no le dice que no. Por eso, estas son cuestiones que, bueno, que obviamente que tiene que vivir la justicia y si esto es así, tomarla. ¿Vale los chats? Y sí, porque son conversaciones de WhatsApp, sí. Se ha condenado por conversaciones de WhatsApp, ¿no? Sí. ¿Es violencia también? Se usa, es un recurso más que se usa. ¿Es violencia también? Sí, porque es una conversación y las conversaciones pueden ser violentas. Y la violencia no solamente tiene que ver con la agresión física o psicológica. A ver, no puedo decirte a vos cosas para que vos te pongas mal y querer ejercer violencia psicológica. Pero muchas veces hay formas de decir cosas que yo no soy consciente que te las digo de una manera y que a vos te pueden agredir. Y que vos las podés interpretar o decodificar como agresiva y podés hacerme tranquilamente una denuncia de género, una denuncia de violencia psicológica, sin que yo haya incurrido conscientemente en que eso ocurrió. A veces ocurre eso. Hay un caso emblemático, aberrante, que fue este hombre que mató a toda su familia, ¿no? ¿Recordás? ¿Cuál era? Que lo condenaron. El odontólogo. El odontólogo. Sí, ¿no? sí.
Hay casos... Pero ahí ha habido una psicopatía y una disociación grave. Es otra cosa eso. No es este tema doméstico de Claro, sí, 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 resolución de sí, sí. conflictos a partir de una situación agresiva. Sí, yo voy viendo emblemas del caso Claro. Monzón, por ejemplo, ¿no? Ah, el caso Monzón. Empezar una noche bien y terminarla matando a una mujer, ¿no? Claro, después, hoy yo pensaba cuando venía para acá, que estaba pensando este tema, yo decía, hay un montón de temas que surgen para investigar de estos temas, ¿no? Porque, por ejemplo, los movimientos feministas hablan del poder del hombre, ¿no? Del poder del macho, del machista. Es discutible, ¿no? Esto, bueno, yo no estoy a favor del machismo, no estoy a favor de ningún extremo irracional. Pero, por ejemplo, es cierto que los hombres con cierto poder son atractivos. Es decir, el hombre que representa ciertos gajes de poder resulta atractivo en el ámbito de la vida seductora. Entonces por ahí esto mismo que hoy se denuncia como una cosa del machote con autoridad, por ahí pudo haber sido también un factor de seducción. Hay hombres que de no detentar poder no estarían con ciertas mujeres que son muy anheladas por mucha gente. ¿Sí? Pero bueno, esta cuestión del poder, esta cuestión de la pasión por el poder, por lo que representa un ser humano, por lo que representa estar con esa persona, lo que representa un lugar, lo que representa una vida, a veces es mucho más fuerte que la persona en sí, ¿no? Entonces, obviamente que después, bueno, aparecen estas otras cuestiones que a veces el problema es cuando el otro que detenta este poder lo actúa en forma desmedida, ¿no? Otra Lament- cosa que no quiero dejar pasar. Eh, Hay todo un contexto que está usando esto en términos políticos, ¿no? Es decir, bueno, los que están a favor, los que están en contra. Eh, yo creo que si Alberto sale absuelto de esta, no va a curar las heridas que nos dejó como presidente. sí, sí. Es una presidencia que fue muy mala. Y si sale culpable tendrá que cumplir con la pena que incurra a partir de lo que le corresponda por lo que hizo, ¿no? O lo que se determine que hizo. Ahora, esto nada tiene que ver con que se use políticamente y también de forma muy violenta, muy agresiva, ¿no? Porque hay toda una cuestión tenemos un gobierno muy agresivo, tenemos un gobierno muy violento, de género, porque, a ver, de género, está mal dicho de género, es violencia, siempre fue violencia. Yo te lo hago a vos, es a un hombre, se lo hago a Sí, una sí, mujer, es sí. una mujer, pero nuestro presidente dirime su vida con violencia. Está todo el tiempo burlándose de gente, todo el tiempo atacando, todo el tiempo tratando mal, todo el tiempo usando palabras ofensivas, es provocativo, o sea, eh, yo supongo que Milei con una mujer brava, una mujer de mucha personalidad, en una casa, en una intimidad, manejándose como se maneja en la vida pública, y debería tener un problema de violencia cada media hora. Porque es muy intolerable en la vida privada tolerar ese tipo de agresiones y de ¿Se tratos. traslada lo de la vida pública a lo privado? Totalmente, totalmente. Qué tema, ¿no, Carlos? Porque es tan feo ver estas cosas, ¿no? Nos hace tanto mal a los argentinos. Es parte de un mundo muy loco, Luis. Es parte del mundo. El mundo está muy. Mira, hace un rato hablábamos con un paciente. Yo digo que mis pacientes son gente extraordinaria, ¿no? Porque es gente que va a hablar en serio, a veces a través de un sufrimiento, ¿no? Pero va a hablar de la verdad, va a hablar de su verdad, va a hablar de su lucha. Y estamos pasando por unos momentos más tétricos de la humanidad. Un momento muy racional, un momento donde están cayendo todos los valores, un momento donde a ver, son personas, estas dos personas que están en esta problemática, son personas, Alberto. Yo he peritado toda mi vida, desde que trabajo, y nunca tuve un gesto, una actitud, un proceder o algo diferente con nadie. Ya sea que estoy evaluando al agresor o que estoy evaluando al agredido o la agredida,
o que estoy evaluando a un delincuente que ya está condenado, o que estoy evaluando a alguien que lo pueden llegar a condenar. El espacio del psicoanálisis es un espacio de desprejuicio y de no prejuzgar y de no poner en tela de juicio ideológico. Lo ideológico sirve, en este caso, sirve para ocultar la verdad. ¿No puede ser que la ideología se me cruce en mi ciencia y me haga pensar otra cosa, por una cuestión ideológica. Pero no estoy hablando de cuestiones ideológicas de... A ver, Alberto pudo haber sido violento con Fabiola. Posiblemente dentro de unos días nos digan, Alberto fue violento con Fabiola. ¿Sí? Eso no significa que todos los hombres son violentos. ¿Sí? Y que se dé dentro del núcleo de la familia violencia no significa que la violencia esté atravesada únicamente por el hecho en sí, sino también, te repito, por los vínculos internos que son violentos. La composición del psiquismo, la forma en que se compone el psiquismo para ser un psiquismo, que lo hemos hablado muchas veces, tiene ribetes parecidos en el hombre como en la mujer. Inclusive en la conformación de la sexualidad femenina hay unas cosas de envidia que son mucho más fuertes en la mujer que en el hombre, que son agresivas. Por eso hay que saber mucha psicología, hay que saber mucha metapsicología, hay que dejarse de hablar de cohete y ponerse a leer más cosas interesantes y más cosas que tengan que ver con, digamos, este tipo de procesos. Hay que seguirlo a partir de los libros de psicopatología, no a través de un diario, o de un canal de televisión, o de un programa periodístico. Porque están intencionados, ¿no? Esto es la ventaja que tenemos acá en Imagen Regional, que nosotros tenemos libertad absoluta y estamos en un lugar donde no estamos con Pedro ahí, che, ¿cómo medimos? Decimos cómo medimos. No, seguí hablando que Alberto es culpable, que vamos Barro, nos está viendo, nos empieza a ver Marco Juárez. Seguí, porque nos está viendo San Francisco. Seguí, que empezó Santiago del Estero. Entonces seguimos todo el día. Así trabajan los medios de comunicación. Nosotros hablamos para 1, para 5, para 10, para 4. Hoy estuve haciendo una encuesta con los chicos del secundario en Cábana. Van a hacer no te cambio de tema, pero para mencionarte lo de nuestro programa. Van a hacer una vacunación sin cargo del municipio, y junto con la escuela, por fiebre hemorrágica con los perros. Entonces, hay que hacer un censo de mascotas. Y anduve caminando por todo Cábana, porque nos tocó un sector. ¿Cómo le va? Usted lo conozco por la televisión. La gente. Así la encuesta me dijo. Sí, hicimos la encuesta, pero hay mucha gente. Bueno, nos ve la gente, nos mira, escucha, nos sigue, me pregunta cosas por la calle. Bueno, sean 2, sean 5, sean 10, bueno, siempre con la verdad, siempre con la honestidad y con mucha preparación. Hay que. Mira, una cosa tristísima. Los que estamos institucionalizados, estamos esperando terminar con esa vida institucional para poder hablar en serio, de cosas en serio, en lugares donde no dejen hablar en serio. Porque ya ni los ámbitos institucionales, no estoy hablando de ninguna escuela en especial, estoy hablando de la institución en sí, ya se permite hablar en serio, ¿no? Hoy le dije a una colega que estaba muy estresada y le digo, no te tomes las cosas tan en serio acá adentro, pues no son tan serias, ya las cosas no son tan serias. Metete al aula y sé de calidad, pero todo lo demás no te haga problema porque es muy poco serio todo lo que está pasando. Entonces, si es muy poco serio y vos te lo tomás en serio, te vas a enfermar. Se está muriendo mucha gente joven o se está enfermando mucha gente joven de cosas que no se tienen que enfermar. Porque vive mal. Y hay que aprender a vivir. Me voy una semana a Formosa con el Negro Orina a trabajar en un trabajo comunitario ¿Ahora? Con comunidades. Así que el jueves hacemos un Zoom. No, el 1 de septiembre. El 1 de septiembre. Los primeros días de septiembre. Bueno. Primera semana de septiembre. Después de la vuelta. Después hacemos un Zoom de allá. Seguro, lo hacemos, sí. Te mando algo de allá y a la vuelta, bueno, vamos a tener 2 o 3 programas para hablar. Filmá algo. Vamos a 4 o 5 lugares distintos y vamos improvisando charlas con el Negro según qué población nos juntemos. Nos está preparando gente amiga de allá. Pero bueno, vamos 4 personas, Negro Berín y yo, que somos los que vamos a disertar y vamos a ayudar y vamos a hacer talleres. Y después van 2 curiosos que son muy interesados y uno de ellos es el chofer, así que vamos a ir a hacer de las nuestras con el Negro Berín allá.
Qué bueno, qué bueno, Vamos, a Chaco y Formosa. qué bueno. Sí. Así que trae mucho material. Mucho material. Y vamos a ir a aprender de gente que sabe mucho. Vamos a estar con varias comunidades originarias, varios Cuoma, Taco, Toba, comunidades muy interesantes, con profesores bilingües, con defensores de los derechos indígenas, con gente muy interesante que tiene mucha sabiduría y que nunca habló de más ni al cohete. Por eso, después de 400, 500 años, siguen manteniendo la misma ideología, las mismas ideas, ¿no? Bueno, pero te queda un jueves más acá todavía. No, sí tenemos Así un que, par de jueves, sí, sí. Carlos, Dos jueves más. 2 jueves más. Sí. Muchas gracias. Dale. La gente sabrá evaluar las charlas después. Vamos a la pausa, Pedro. Pasó Carlos Zubiri en su columna de los jueves. Ya venimos.